Bien, soy Jesús. Lo que les voy a tratar ahora, lo que les voy a comunicar ahora, lo voy a expresar como buenamente pueda, lo mejor posible. Mis compañeras y mis compañeros me han enviado un mensaje a mi correo, el cual he tenido que eliminar lo más rápidamente posible, ¿de acuerdo? Me han dicho que lo elimine lo más rápidamente posible y así lo he hecho. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Lo tengo aquí apuntado porque es lo que me han mandado mis compañeras y mis compañeros. Localizan la información, la manipulan, incluso la eliminan. ¿De dónde la eliminan? De internet, que han eliminado vídeos referentes a Eurovegas. Han eliminado muchísimos vídeos referentes al movimiento neonazi y a la extrema derecha, y los han eliminado. ¿Qué hacen? Localizan la información, la manipulan y la eliminan. Dirán, ¿quién tiene tanto poder para localizar la información, manipularla y eliminarla? Es muy duro decirlo, pero está metida la logística informática de la Guardia Civil Española. Señoras y señores, logística informática de la Guardia Civil Española tiene que ver con la extrema derecha nacional. Los extremismos son muy malos, ¿de acuerdo? Y la Guardia Civil de logística informática tiene que ver con la extrema derecha nacional. Lo siento al resto de la Guardia Civil que no tenéis que ver con esto, pero he de decir que logística informática de la Guardia Civil tiene que ver con la extrema derecha nacional y a su vez con la organización denominada neonazi. Esto es muy grave, de acuerdo, pero muy grave. Lo que estoy diciendo es muy grave. ¿Qué hacen con la información? Lógicamente, desde el día 6 de Reyes vengo que no hago nada. De vez en cuando me veo un vídeo porno y en 40 segundos se ha acabado como todos los hombres, ¿de acuerdo? Pero he de decir que localizan la información, la manipulan y si es necesario la eliminan. Es lo que está haciendo logística informática de la Guardia Civil Española. He de decir una cosa, no tienen nada que ver, un gran porcentaje de la Guardia Civil no tiene nada que ver, pero logística informática de la Guardia Civil Española están localizando la información, manipulándola y eliminando datos. Lo que viene a ser muy grave, ¿de acuerdo? Me han pasado eso al correo mis compañeras, mis compañeros me han dicho que lo elimine lo más rápidamente posible y así he hecho. Ya saben, localizan información, la manipulan porque tienen alta tecnología. La Guardia Civil tiene muy alta tecnología, aunque no lo crean, para meterse en cualquier ordenador, buscar cualquier información y manipular la información, incluso eliminarla. Es decir, que también he tenido escuchas por teléfono y han sido publicadas las mismas voces. Eso empieza a ser muy grave, porque es un delito por la alta tecnología logística de informática de la Guardia Civil Española. Quedan exentos de que estén en la extrema derecha nacional, quedan exentos el resto de la Guardia Civil. Pero hay que decir que hay, como dije, que había ¿qué dije que había en los políticos? Hay colectivos de la extrema derecha nacional. Pues hay un colectivo de la extrema derecha nacional en la Guardia Civil metida en logística informática. Nada más que eso, me lo han pasado los compañeros a mi correo, lo he eliminado rápidamente porque se pueden meter en todos los correos. O sea que fíjense la libertad de expresión que tenemos. Localizan la información, la manipulan y la eliminan porque tienen alta tecnología. Es decir, que está implicada, como diríamos, alta tecnología de la Guardia Civil, de acuerdo, está muy implicada. Logística informática de la Guardia Civil Española está implicada con la extrema derecha nacional. Me acabo de jugar el cuello, pero quería que supieran todos ustedes lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y el equipo contrario, ¿por qué es fuerte? Porque localizan la información, la manipulan y la eliminan si lo ven necesario. Muchísimas gracias, me he expresado correctamente en este tiempo y les doy las gracias a todas y a todos ustedes. No sé si me eliminarán este vídeo o lo manipularán, váyanse a saber. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Gracias.